Vamos ahora con nuestra invitada, la doctora Lina Parada, a quien le damos la bienvenida. Definitivamente es un momento que emocionalmente nos pega duro a todos, que sí saca lo mejor de nosotros, que es la solidaridad, pero que nos tiene con el corazón, mejor dicho, apagado completamente. Doc, muy buenos días. ¿Y cómo podemos entender después de una tragedia de estas emocionalmente cómo quedamos y empezamos después como a superar un poco eso? ¿Qué tenemos que hacer? Buenos días. Hola, Carito, y a todas las personas que están conectadas en este espacio tan valioso, porque si bien es cierto, pues hay una afectación en el tema material, en el tema emocional. Las consultas se han disparado por cuadros ansiosos, por trastornos de sueño, por inseguridad, por miedo, por dolor de cabeza que no tiene ningún componente físico, y eso se llama estrés. Es normal y esperado quedar con esa afectación psicológica después de un evento como el que vivimos en Colombia. Ahora, nosotros aquí en Bogotá, digamos, no sufrimos las consecuencias de esa magnitud como las personas de las regiones directamente afectadas, pero sí quedan unas señales de alerta disparadas en ese sistema nervioso central, esa hipervigilancia. La gente queda nerviosa, la gente no quiere ir a los lugares de trabajo, la gente no quiere enviar a los niños al colegio, la gente no quiere salir de casa ni desprenderse de los seres amados por el miedo que vuelva a ocurrir una situación como esta. Es normal y esperado. Lo primero que yo quiero hacer, Carito, es llevar un mensaje que es normal que la gente experimente ese miedo, esa angustia, esa zozobra. Eso se va a ir disipando en el tiempo, pero lógico, tenemos también que ayudarnos a nosotros y ayudar a que las personas que nos rodean para ir recobrando esa inseguridad. Doctora, hay una sensación después de que uno vive una situación como estas, independiente de que, por ejemplo, nosotros aquí en Caracol Radio, el edificio se movió mucho, pero en Bogotá en general no estuvimos afectados como estuvimos en otras regiones. Pero la sensación es que la tierra se está moviendo todo el tiempo. Mm, Uno va caminando y se sí, está Emilia. moviendo la tierra. Uno mira la lámpara, medio se movió, la tierra se está moviendo. Yo creo que eso son La secuelas mata. psicológicas. Uno ve la mata moviéndose, uno todo el tiempo, o sea, queda tan afectado que siente que la silla se le mueve todo el tiempo. ¿Cómo trabajar Muy en bien. volver a la normalidad y no vivir con ese miedo permanente porque el cerebro está haciendo que tu entorno se mueva permanentemente? Sí. Sí, Mili, digamos, son dos afectaciones de dos sistemas muy importantes. Primero, el sistema nervioso, del que acabamos de hablar, que la gente queda hipervigilante a cualquier estímulo que pareciera que no es lo regular y las alertas están allí encendidas. Y el segundo sistema es el sistema vestibular, que es el sistema que regula nuestro equilibrio y que se alimenta de tres componentes: lo que vemos, lo que escuchamos y lo que percibe el aparato muscular y articular de nuestro cuerpo. El cerebro lo que hace es que integra esa información y nos da o una sensación de estabilidad o una sensación de inestabilidad. Luego de un sismo, lo que es esperado, como esos sistemas se alteraron, tú miraste la lámpara y la Sí. lámpara estaba bailando. Escuchaste de pronto crujir de las ventanas, Mm. escuchaste al vecino gritar y te pusiste de pie y tu cuerpo estuvo Mm. inestable. Entonces los tres sistemas de los que hablamos estaban fuera de su zona regular de funcionamiento. El cerebro se va a demorar un tiempo regularmente, 7 días, 10 días, en volver a estabilizar esos canales de información para darse cuenta que no está temblando. Pero entonces tú me preguntas, Lina, ¿y cuáles son, cómo podemos nosotros ayudarnos a saber si es una sensación o realmente el contexto es el que está inestable? Otra vez, mirada fija. Ujú. Mire, tú te fijas en el cuadro y dices, voy a mirar realmente el cuadro. El cuadro está quieto. Yo voy a poner ambos pies en el piso y me voy a centrar en esa sensación de estabilidad que le da mi sistema muscular y articular a mi cerebro, y dice el sistema, no se está moviendo, tranquila. Escucho,
me centro en lo que está ocurriendo, lo que están diciendo las personas a mi alrededor. No, no están gritando, no están llorando, no están diciendo evacuemos. Te puedes fijar en uno de esos sistemas, toda tu percepción, tu fijación atencional a uno de los sistemas. Y entonces el sistema nervioso dice, relajados, no es otro sismo, no es otro temblor. Okay. Doc, hay algo muy importante y es que las personas en este momento no piensan en otra cosa que sea el temblor. No hay otro pensamiento. Todo el tiempo hay varios pensamientos, pero alrededor de eso. Y de alguna manera, no sé si tú como psicóloga recomiendas que podamos pensar en otras cosas y que otras cosas, si no hay nada más en qué pensar, podríamos buscar para relajar la mente. Perfecto, Sarita. Allí hay también dos elementos importantes. Primero, esa hiperexposición a lo que está ocurriendo con relación al sismo. Todas las notas, los videos, todo a lo que nos dedicamos a través de las redes tiene normal, está permeado por esa información. Sin embargo, ser selectivo y tener conciencia que mucha de esa información no me está dando ni tranquilidad, ni estabilidad emocional, ni psicológica, es autocuidado y responsabilidad personal. Saber que me debo detener cuando voy en el video número 6 y estoy llorando. Claro. Por la tragedia de una persona que no se conoce o de un vecino, decir, esto ya fue suficiente por hoy porque mi cuerpo emocional se está viendo afectado. Entonces, primero, autocuidado frente a la hiperexposición. Segundo, filtrar las conversaciones. Si estamos hablando con una persona que es en la oficina, ese compañero súper nervioso, que quedó muy alterado, que está muy sensible frente al tema y nos retroalimentamos mutuamente nuestros temores, ese bucle de terror y de ansiedad y de miedo anticipatorio por una catástrofe no se va a detener. Un elemento allí importante, no somos lo que pensamos. Somos aquello que corrige el pensamiento. Nosotros somos el que escucha el pensamiento. En ese orden de ideas, Sarita, poder decirle a mi pensamiento, ojo, estás cayendo otra vez en ese miedo, en ese temor, en ese pensamiento catastrófico. Vamos a pensar y tienes una dirección y das una orden. La mente está allí porque es literal, sin tiempo y sin sentido del humor, hace caso. Entonces, en la medida en que nosotros le demos una dirección y una intención al pensamiento, ¿se puede lograr? Sí se puede lograr, pero hay que escuchar lo que pensamos. Bueno, yo voy a hacer aquí siempre las preguntas que a calzón quitado. Qué pena. Doc, no, pues uno diría, un psicólogo, ¿cómo toma un terremoto? Sí aplican realmente lo que ustedes están diciendo, porque es que es un momento de nerviosismo para todo el mundo y usted pudo haber estudiado lo que sea, pero cuando usted... Te cuento mi experiencia, Es que quiero que me cuentes cómo te fue. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Lo primero que empiezo a ver, ¿Qué estabas haciendo? estaba en casa Sí. con 2 eventos cancelados, estaba en Sí. casa y escucho tengo 2 michis. Los gatos. Sí, 2 gaticos. Y empiezo a ver a estos michis correr por todo el apartamento 10 segundos antes del temblor. Sí. Y luego empieza el sistema del cuerpo a sentir este movimiento. Perdóname, pero discúlpame. ¿Los gatos te avisaron antes? Sí, pero no sabía que estaban avisando. Ellos, o sea, ¿qué hicieron los gatos nuevamente? Empezaron a correr y ambos se dirigieron al baño más pequeño de todo el apartamento. No puede Que ser. eso me pareció tan llamativo que tengo que hablar con un experto en gatos para que me cuente cómo es eso. Bueno. ¿No será que de pronto allá querían que Debe ser el lugar más seguro del apartamento. Esa fue mi conclusión, desde lo inexperta que soy en el tema de sismos. Podría ser pero ambos se dirigieron y corrieron al baño más pequeño del apartamento. Ajá. Entonces, cuando yo vi que no paraba, porque otros temblores han ocurrido aquí en Bogotá, yo dije que no se detenía, yo dije, es el momento de ir debajo de la mesa del comedor. Y yo trataba de llamar a los michis, pero los michis no iban. Hice llamada familiar. No se detenía, me pareció muy largo. Muy largo. Muy Sí, largo. fue muy largo, doctora. Hice llamada familiar, me contesta mi hija que vive por fuera del país y yo le dije,
hija, yo lo que pensé, realmente mi pensamiento promotor fue, luego se van a caer las comunicaciones. Yo necesito saber cómo están los míos. Y por eso hice la llamada y todos se conectaron inmediatamente. Entonces, cuando ya los vi ahí, me invade una sensación de vulnerabilidad, es decir, no se puede hacer nada. Y me dieron ganas de llorar. Y por eso la importancia del interlocutor. Allí mi prima Liana me dice, recuerde que su edificio es una estructura súper fuerte. Y yo miré mi apartamento y dije, sí, esto es de los edificios bien hechos. Y yo dije, sí, es cierto. Luego se conecta la abuelita que tenemos en casa, que estaba en la finca, y cuando yo la veo a ella, yo digo, listo, aquí ya no más sensación de la vulnerabilidad, hay que cuidar a la abuelita. ¿Cómo está? Bien, bien, tía, aquí todos estamos bien. Autorregulación por ayudar a un tercero. Sí. Entonces, ese es el mecanismo humano regular. Eso tiene, hay una teoría sobre eso. Por ejemplo, cuando yo nado, mi profesora me pone otro reto para que yo supere el anterior. Como que la mente, eso tiene que tener una teoría. Entonces, por ejemplo, yo odio saltar, pero para competir me toca saltar. Entonces ella me dice, bueno, entonces vas a saltar y cuando saltes, mira cómo juega con mi mente ella, cuando saltes necesito que te quedes estática, vadeando, que es una manera en la que tú rescatas a las personas, estática en el agua, y empieces a nadar. Y fue la única manera en la que yo logré saltar, porque como ya me puso otro reto diferente, mi mente ya no le importa saltar, sino qué va a hacer con el resto, cómo va a solucionar el resto. Y el reto del tercero, que me ha parecido tan importante como nuestra sociedad se ha volcado a conectarse con ese índice de empatía que lo hemos hablado aquí muchas veces, tan necesario para la verdadera transformación social. Solamente podemos partir de la solidaridad, la cooperación y la compasión, las tres características de las sociedades evolucionadas. Y nosotros estamos conectando con esa solidaridad y con esa compasión para salir del otro lado de un momento tan complejo. Eso a nivel colectivo, y a nivel individual es lo que lo llama a uno a centro. Como yo metida debajo de la mesa dije, no, aquí lo importante es que la tía mantenga su centro y esté tranquila. Doctora, ¿uno está preparado para despedir a un ser querido sí o sí en algún momento de la vida? Por una enfermedad, por un accidente, bueno, por muchísimas cosas. Por la edad, bueno, por cantidades de cosas. Pero lo que menos se le pasa a uno por la cabeza es que uno va a perder un ser querido en un desastre natural. Y yo me imagino que psicológicamente para el cerebro eso debe tener unas implicaciones diferentes. O sea, uno no está preparado para eso. La pérdida de un ser querido, obviamente, en cualquier circunstancia es difícil, pero en un desastre natural, o sea, como que lo marca uno más. ¿Cómo hacer ese acompañamiento a las pérdidas dentro de la familia? Los desastres naturales forman parte de esas situaciones que aborda el duelo por muerte súbita. El duelo por muerte súbita, las implicaciones clínicas no son diferentes, son las mismas, solo que son más intensas y más prolongadas en el tiempo. Claro. El abordaje terapéutico es de un acompañamiento por un periodo de tiempo que no es en etapas, como el duelo regular, cuando la gente tiene la oportunidad de despedirse, cuando hay una enfermedad terminal, cuando hay incluso un accidente, pero la gente queda en una mala condición y van los familiares y lo visitan a la UCI y entre todos se acompañan, pero el duelo por muerte súbita sí tiene unas características de intensidad y tiempo. Además hay una cosa importante, Doc, y es que a uno no puede evitar que le lleguen pensamientos como tuvo un muro encima y estuvo sufriendo. Entonces a veces tiene uno como un sentimiento de culpa, como sufrió, no sufrió, fue rápido, no, se empieza a hacer uno esa cantidad de preguntas y lo que más le duele a uno en el alma es pensar que el ser querido tuvo sufrimiento, porque si finalmente una persona tiene una enfermedad pero está en la clínica medicada, pues digamos que el sufrimiento es más llevadero, pero cuando sucede algo que está debajo de unos escombros y que tiene algo que le está doliendo permanentemente, uno sí o sí se hace ese tipo de preguntas y cómo manejar esa situación psicológicamente. Ahí tocas un elemento muy importante que es el tema de la culpa.
y el tema de la culpa del sobreviviente. Y eso es Exacto. el duelo del sobreviviente. No Entonces, estuve ahí, no, yo era el exacto. que debía estar allí, yo Exacto. porque no lo estuve allí acompañando, que tiene de elemento importante para abordar en los contextos terapéuticos el manejo de la ideación culposa. Y es decir, todos los días la gente se dedica un espacio de tiempo a estar rumiando en ese Eso. pensamiento, en esa mortificación. Mortificación. ¿De acuerdo? Tareas terapéuticas sencillas que si alguien que está aquí conectado con nosotros las tiene y que yo sugiero en ese tipo de procesos, por favor, es el momento de que usted tenga el hábito de escribir, lleve su diario, el diario donde se plasman esas emociones culposas, esos remordimientos, esas frases que no se dijeron, son una terapia permanente en la cual la persona va sacando de su sistema psicológico todo ese dolor moral y emocional sin que tenga que tener el terapeuta al lado, porque eso es una cosa muy compleja, y sin estar recayendo en conversaciones que lo único que hacen es provocar y remover más sentimientos nefastos o muy dolorosos. Por ejemplo, dentro de ese mismo contexto que estás hablando en este momento es, no le contesté ayer el teléfono porque me dio pereza contestarle, le colgué rápido porque estaba de afán, me dijo la semana pasada que lo visitara y me dio pereza ir a visitarlo porque yo estaba muy ocupada, estaba cansada y no quise ir a visitarlo y pasa esto, entonces ahí entran esos sentimientos, no De me culpa. alcancé a despedir. Ayer me pidió un favor y no se lo quise hacer. O sea, todas esas cosas entran en el cerebro, pero a carcomerle a uno la vida, La la conciencia. conciencia. Además, porque es que todo ocurrió muy rápidamente y uno en un hospital tiene tiempo de despedirse, pero en una situación de estas pasa muy rápido y se queda uno con ese cargo de conciencia por toda la vida. Eso no es bueno, doctora. Como eso hay que darle manejo, ¿no? Sí, y hay que darle un acompañamiento profesional y en casa se puede, no hay dinero para la terapia, no, la consulta con la EPS se demora mucho. Se pueden hacer cosas sencillas pero muy efectivas. En esta condición de duelo por muerte súbita, la carta continuada es una técnica terapéutica muy eficiente. Carta continuada La se carta llama. continuada. ¿Qué significa eso? Que usted por horario se va a poner una cita para expresarle a esa persona de manera escrita o de manera oral, grabándose esos sentimientos de culpa, esa tristeza por no haber contestado esa llamada, ese adiós que no se dijo, y eso tiene un tiempo. Y esa carta continuada es una cita que se va a llevar a cabo a lo largo de 2 o 3 meses, donde usted decide una vez al día encontrarse con esa persona a través de un texto, a través de una grabación de esos dolores. Es una cita emocional que trae una reparación psicológica muy potente y muy poderosa. Esa es mi recomendación terapéutica para aquellas personas que no hayan tenido la posibilidad de despedirse de ese ser amado. Ayer estaba hablando con Sarita de eso. Hay una frase muy linda, no es una frase, es una teoría muy bonita que habla de la conciencia plena, que en inglés se llama mindfulness, y es estar consciente del momento, hacerse consciente de que uno tiene que contestar esa llamada porque porque en cualquier momento puede pasar algo. ¿Es bueno para la mente o eso es mantenerla en prevención permanente? Ahorita es bastante probable que todos estemos en una condición de alerta. Esa va a ir disminuyendo. A la otra semana ya estaremos un poco más conectados con nuestra realidad, porque igual todos los días, como decía mi madre, sale el sol, la vida continúa. La gente tendrá que volver a sus lugares y espacios de trabajo. Los estudiantes también a los colegios, en la medida que la infraestructura lo permita. Tener esa conciencia de presente desde el buen trato. Sí. Mire, uno verdaderamente, les digo amigos, uno no sabe cuándo es la última vez que uno da ese abrazo, y que ese encuentro sea lleno de reproches, de rabia, de reclamo, de pérdida de energía psicológica. Momentos Sí. como estos nos ponen en perspectiva de este momento no se va a repetir. Nunca vamos a ser tan jóvenes como hoy, nunca vamos a tener la posibilidad de amar tanto y de servir tanto como hoy. Así que esa conciencia de presente nos puede llevar a restablecer relaciones y a conectarnos con nuestra mejor versión.
Bueno, 8 de la mañana, 44 minutos. ¿Qué pasa? Vamos a irnos al caso contrario. Ajá. Cuando la gente, a pesar de una tragedia como esta, no los mueve y siguen con el resentimiento y siguen con ese rencor y siguen con ese odio, y más incluso cuando es dentro de su círculo familiar. No sé, llamémoslo un papá con un hijo, un esposo con una esposa con su pareja, por ejemplo, o con sus padres de familia. ¿Cómo, o sea, yo realmente no le puedo dar un nombre a esto? ¿Cómo explicamos a esas personas que siguen incluso después de esto con ese odio y haciendo cosas para hacer sentir mal al otro? Carito, allí hay un componente importante, y es que en la medida en que una persona envejezca, se vuelva más rica, se vuelva más pobre o atraviese una crisis, mostrará la naturaleza de su estructura psicológica. Ah, ya entiendo. Ahí está mostrando lo que las personas no cambian. Es bastante probable que esa persona pueda evolucionar, por eso nuestro cerebro, por fortuna, es plástico y con una capacidad gigantesca de cambiar, pero solo si la persona siente la necesidad del cambio y así lo quiere, nunca por un tercero. Entonces, ¿cómo saber verdaderamente cómo es alguien? Vuelva a ser rico, sea muy pobre o atraviese un momento de crisis tan fuerte ¿viste? como el que vivimos. Ahí Por Y ahí ejemplo, se ve por ejemplo, la muerte de alguien, ahí personalidad, saca la esencia, lo que la es. estructura. Uy, qué Digamos, fuerte. el material de la estructura de personalidad, que claro, Qué puede duro. cambiar, pero allí la persona se muestra. Ojo, hay algo importante aquí, y es que en situaciones como estas, muchas personas en esa hipersensibilidad de la que hemos venido conversando en la mañana, se pueden volver más irascibles. Entonces no se les puede decir nada porque contestan con 3 piedras en la mano, están criticando todo. Es ese síntoma, esa irascibilidad, es igual que el síntoma del trastorno del sueño, de despertares múltiples. Entonces la persona, después de lo que pasó en el temblor, se levanta ansiosa, se levanta sudando, empieza a sentir palpitaciones, como microcuadros de ansiedad. Eso ocurre también con la irascibilidad, pero que es temporal y consecuencia de esa situación que hemos estado Me viviendo. dicen por acá, Martica dice, esa doctora me fascina cómo habla. Besos, Matica. Sí, Gracias. es muy fácil Gracias. entenderle. ¿Y qué pasa con esas personas, doctora, que se vuelven, ya pasa el tiempo y siguen volviéndose víctimas? Y es como si uno les debiera todo el tiempo y no se les puede decir nada. Y es que como yo estoy sufriendo tanto y pasa el tiempo y son así. Yo como estoy sufriendo tanto, a mí nadie me puede hablar. Sí. Entonces a mí todo el mundo me tiene que cargar. O como es más grave, tratan de señalar como lo grave es lo tuyo y los otros no tienen problemas o no son importantes porque es que lo grave es lo tuyo. Es que lo mío es lo peor Exacto, que le pudo haber pasado a exacto. alguien, como si no le hubiera pasado a nadie más en el mundo. El nivel de egoísmo Uy, sí. es también forma parte de las egoísmo. características de personalidad. Una persona que es egoísta, una persona que solamente piensa primero en ella, segundo en ella, tercero en ella, solo cambiaría si ve la necesidad de esa transformación, porque va a perder algo muy grande si ese Ok. comportamiento continúa. Si no, esa persona va a ser así, y esa persona es la que desestima el dolor ajeno. Entonces la amiga llega y dice, Sí, no, exacto. le Es que lo mío pasó es lo a... más grave. Sí, Sí. y dice, no, pero peor a mí que me pasó esto, esto y lo otro, y calla al otro. Eso además está tipificado como el protagonista. Dentro de los modos comunicacionales hay un modo comunicacional que es el de protagonista, que es la persona que interrumpe al otro cuando la persona está contando su drama, su situación, la persona que conoce allá en territorio, y dice, no, peor yo. Porque a mí lo que me pasó con el vecino, eso fue lo que fue gravísimo, y yo me sentí, yo lloré y yo hice. Eso es la condición de ser protagonista. Ay, doctora, pues muchísimos temas, muchas preguntas No. por hacer, Sí. y seguramente nuestros oyentes que están en este momento conectados, pues quisieran hacer más preguntas, pero lo pueden hacer, pueden contactar directamente a la doctora Lina Parada en sus redes sociales, dónde la podemos conseguir, dónde podemos hacerle más preguntas, Mil doctora. gracias. Nos encontramos en Instagram. Las personas que me han escrito por allí saben que yo les contesto, siempre les contesto. Me encuentran en Instagram como Lina Parada M.
Me encuentran en YouTube con YouTube. componente de salud mental y bienestar psicológica para todos con mis conferencias completas y me encuentran en ¿Cómo se YouTube llama el como canal? Lina Parada. Doc, ¿cómo se llama el canal? Lina Parada. El canal en YouTube. El canal en YouTube no tiene pierde, Lina Parada. Ah, Lina Parada. Yo pensé que era lo que está Algo. haciendo ese No. largo. Yo, no, espérate un momentico. Yo también me quedé pensando, No. Doc, ¿no está como muy largo el nombre? eso No está como largo el No, nombre. además, es fácil de encontrar porque además no es, un Lina apellido, Parada, no es un listo. apellido tan común, ¿no? Entonces es muy fácil. Y la de Doc conseguir. está, mejor dicho, en todos los canales nacionales, Sí. internacionales. Siempre la vemos. Pero aquí No, en es que es casa. muy buena. Pero hoy con ustedes, como siempre, aquí en casa. Muchísimas Ay, gracias, Doc, Gracias a doctora. ustedes. Despídete con un mensaje, porfa, de esperanza para todos nosotros y que nos ayude a despertar esas fibras del perdón, del amor, de la importancia del otro también. La mejor manera de conectar con nuestra salud mental siempre implica observar más allá de nuestros propios dolores. Servir, ser solidario y ser compasivo nos conecta con ese lado humano más maduro y más evolucionado. Así que no nos centremos solamente en lo que nos está ocurriendo a nosotros o a nuestro círculo inmediato. Busquemos la manera de llevar bienestar a otras personas y nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma va a decir, estoy haciendo lo correcto.